Bueno, y vamos a hablar de ese estado de alarma decretado en todo el país, salvo en Canarias. Lo vamos a hacer con Alberto Hauech, que es abogado. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Hauech. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, este estado de alarma es distinto al anterior. De momento se establecen 6 meses, además de esta situación, una prórroga larga. ¿Es mejor pecar de precavidos, establecer una fecha tan amplia, aunque luego se modifique? ¿Se puede hacer así? Desde luego que se puede hacer así. De hecho, uno de los principales escollos que se estaban encontrando a la hora de la aplicación de determinadas medidas por parte de las comunidades autónomas, una vez se decretó el cese del anterior estado de alarma, es que precisamente los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas no convalidaban en algunos casos determinadas medidas porque no tenían amparo jurídico. El caso más sonado fue el de la Comunidad de Madrid. Y todos los especialistas en la materia coincidían, la inmensa mayoría, en que el único instrumento jurídico que nos permite la limitación de derechos fundamentales es la declaración del estado de alarma, desde luego. Bueno, también cambia el control del Gobierno desde el punto de vista del Congreso de los Diputados, porque ahora no se vota esas prórrogas cada 15 días. Bueno, la ley 481, en su artículo 6, es que establece la forma como se tiene que declarar el estado de alarma. Y indudablemente es mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros. Ahí se determina el ámbito territorial, la duración y los efectos, que en principio no puede exceder de 15 días. Sin embargo, en cuanto a las prórrogas, sí que tienen que contar con la autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso es cuando se podrá establecer el alcance y las condiciones. Este creo que es el argumento que se ha utilizado el Gobierno con los distintos grupos políticos de la Cámara para establecer de una manera diferente el tema de las prórrogas. También tiene que ver con criterios de oportunidad política. Ellos han utilizado esta herramienta jurídica, habida cuenta pues que en la anterior situación, cada 15 días, como llegó a decir el presidente del Gobierno, prácticamente era una moción de censura. Y yo creo que eso es fruto de la negociación entre los distintos grupos políticos que les permite que la declaración del estado de alarma se prorrogue durante más tiempo. De hecho, Italia ya en el mes de marzo decretó el estado de alarma durante 6 meses. Pero claro, porque se lo permitía la Constitución italiana. Aquí la ley orgánica establece que el ámbito, o sea, el espacio temporal inicial no puede ser más allá de 15 días y de hecho se establece así en el decreto, en el último decreto de 26 de octubre. Ese estado de alarma ha permitido también esa herramienta que son los toques de queda, que se han usado ya pues, en prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo aquí en Canarias, pero algunos municipios como La Laguna también lo están estudiando. Realmente es una alternativa útil al confinamiento porque muchos de esos toques de queda, o la mayoría, se establecen por la noche, ¿no? La ley permite, la ley 481 permite la limitación de movimientos. Se permite la limitación de la circulación de personas. El término toque de queda parece que se está implantando a nivel coloquial, pero desde luego, desde mi punto de vista, no es el más adecuado, porque a mí me recuerda la noche del 23F, cuando Milán del Bosch decretó el toque de queda en Valencia, ¿no? Pero la ley 481 permite esa limitación de movimientos y de circulación de personas. Claro, ahora mismo, evidentemente yo, de lo poquito que sé es de derecho, pero con los médicos con los que he tenido ocasión de hablar y lo que veo en los medios de comunicación, es que ahora mismo la única forma de parar esta maldita pandemia es limitando movimientos. La cuestión está, porque surgen dudas, es decir, ¿por qué solamente la limitación de movimientos es una determinada hora, unas determinadas horas del día o en este caso de la noche? Claro, ahí viene la confrontación entre salud y economía. Difícil toma de decisión para los responsables políticos, ¿no? De momento se ha pretendido limitar a esos horarios, pero las cifras que se están dando en los últimos días a todos pues, nos hace pensar que la limitación de circulación de personas va a ir mucho más allá. Esperemos que no y deseamos que no, obviamente, pero sí que se permite mediante el único instrumento jurídico y además el más contundente, que es la ley 481 de declaración de los estados de alarma, excepción y sitio.
Bueno, la oposición ha puesto sobre la mesa otras alternativas a este estado de alarma. El Partido Popular, por ejemplo, hablaba de modificar la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública. ¿Hubiera sido factible? La limitación de derechos fundamentales tiene que ser a través de ley orgánica. A mí la propuesta que pueda realizar el Partido Popular, sí, la conozco a nivel mediático, pero no he visto en qué consiste esa propuesta exactamente, pero tendría que ser mediante la articulación de una ley orgánica, que requiere la mayoría absoluta del Congreso. También se podía haber aprovechado la convalidación de los múltiples decretos que ha dictado el Gobierno durante el estado de alarma para procurar establecer unas medidas coherentes y coordinadas para todo el territorio del Estado, y sin embargo no se ha hecho. Ahora parece que en este decreto del estado de alarma, en el nuevo, se establece que la dación de cuentas por parte del Gobierno también será utilizando el instrumento de la Conferencia de Presidentes y el Consejo Interterritorial de Salud. Tendrá que hacerse de forma coordinada, pero ahora mismo a toda la ciudadanía, al que más, al que menos, le chirría lo que ha sucedido con determinadas comunidades autónomas, que nada más decretarse el estado de alarma y la limitación de movimientos, unas permiten limitación de movimientos unas determinadas horas y otras no, como si el virus entendiese de horarios. Nos sorprende mucho desde el punto de vista jurídico. Vox, por ejemplo, ha decidido presentar esos recursos de inconstitucionalidad, lo hacía en el anterior estado de alarma, todavía no se ha resuelto y ahora lo ha vuelto a hacer, o por lo menos amenazaba con hacerlo. ¿Tiene recorrido esos recursos? ¿Tienen algún tipo de resolución? Mire, yo no soy analista político y no me quiero meter en ese jardín, pero me gustaría ver ese recurso, porque este grupo político, que tiene la capacidad legal para hacerlo, porque tienen más de 50 diputados en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, les permite articular ese instrumento jurídico que es la cuestión de inconstitucionalidad. Pero me gustaría leer el recurso, el que jurista se lo redacta, para ver si realmente choca o no con la Constitución. Yo entiendo que el decreto del estado de alarma que se acaba de promulgar por el Gobierno y convalidado por el Congreso de los Diputados no tiene indicios de inconstitucionalidad. Todo es a lo mejor opinión en derecho, como se suele decir, ¿no? Pero desde luego lo que sí que será absolutamente necesario y lo que porque también se ha hablado en estos días de la delegación de competencias a los presidentes de las comunidades autónomas, y yo creo que a lo mejor es por ahí por donde puedan plantear este grupo político esa cuestión de inconstitucionalidad. Por eso les digo que me gustará leer el recurso cuando lo planteen, ¿no? Porque muchas veces se anuncian acciones judiciales de cualquier tipo y luego se desinflan como el soufflé. Pero, desde luego, es delegable determinadas competencias por parte del Gobierno a los presidentes de las comunidades autónomas. La cuestión será cómo se desarrollan luego esa serie de medidas, porque también es cierto que en el estado anterior, antes de la declaración del estado de alarma, a todos nos llamaba la atención la discrepancia entre determinadas medidas entre unas comunidades autónomas y otras, especialmente en temas de horarios, en temas de actividades deportivas, en temas de hostelería, cómo se permitían unas actividades sí y otras no, y el difícil encaje que podían tener. Y luego articular una acción legal contra eso, determinados empresarios, etcétera, etcétera, que querían acudir a los tribunales de justicia, chocaban unas con otras porque en unas determinadas comunidades autónomas se adoptaban sí y otras no, como les decía anteriormente, y luego resulta que muchas de ellas no resultaban convalidadas. Y no solamente me refiero a las que han sido más mediáticas como las de la Comunidad de Madrid, sino otras muchas, como el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, creo recordar, o el de Extremadura, no recuerdo ahora exactamente, porque son tantas y tantas resoluciones que se están publicando en estos días, que no se convalidaban las medidas adoptadas por los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Entonces, lo que sí se está dando es la situación de una gravísima inseguridad jurídica. Ahora, con este instrumento, con el decreto 926, esperemos que se allane el camino, pero mucho me temo que no será así mientras las comunidades autónomas estén adoptando medidas de distinto calibre, según la conveniencia y oportunidad de turno del respectivo presidente de la comunidad autónoma. Bueno, y teniendo en cuenta que ahora son los presidentes de los autonómicos los que asumen ese mando de esta gestión del estado de alarma, señor Aguach, ¿quién tiene que controlar la gestión de los presidentes autonómicos? ¿El propio Parlamento regional? No. ¿Tiene que rendir cuentas a las cámaras regionales?
No, la ley, vamos, la ley orgánica 481 lo que establece que el control se hará por el Congreso de los Diputados. No, yo no he visto ninguna previsión legal que habilite a los parlamentos autonómicos a controlar la gestión de los presidentes. De hecho, si repasamos el decreto lo que viene a decir que la coordinación, el artículo 13, la coordinación será a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, yo, como lo decía antes, salvo mejor opinión, pero creo que los parlamentos autonómicos no tienen ningún tipo de competencia en esta materia, porque ya se contribuiría todavía más a generar una inseguridad jurídica que ya no que sería absolutamente indeseable, bajo mi punto de vista. Pues yo no veo a un parlamento autonómico convalidando unas medidas de un presidente sí y de otro no, porque además podrían chocar entre ellas. Y si además, como se ha establecido después del acuerdo que se llegó en el Congreso por los distintos grupos políticos, porque el decreto ha resultado convalidado con 194 votos a favor, la abstención del Grupo Popular y el voto en contra de Vox. No me encajaría que luego la gestión del control de la pandemia se realice a través de 17 parlamentos autonómicos. Es decir, nos convertiría esto en un reino de taifas. Sería muy complejo. Alberto Hauach, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Un placer, que les vaya bien.